Como ven, yo creo que una de las cosas en todo este ámbito que no se valora suficiente es precisamente el espacio público. A mí sí me gustaría reconocer el trabajo, o sea, lo que acabamos de ver, la verdad es precioso, y como desarrolladores creo que tenemos que trabajar más de cerca con las autoridades de nuestros respectivos países y particularmente ciudades para buscar que haya más, ¿no? Que haya más arte en el espacio público, que ese espacio público sea más emblemático de nuestras culturas, de lo que tenemos que ofrecer al mundo, y en ese sentido, pues bueno, un reconocimiento al speaker que me antecedió, por unos ejemplos maravillosos. No sé si a ustedes les pasó, pero yo vi muchas cosas que yo reconocía, pero no había ubicado. Les tengo una breve pregunta. ¿Quiénes de ustedes, porque he estado platicando ya con varias docenas de personas de aquí, ¿quiénes de ustedes están diversificados más allá del mercado latinoamericano, ya sea en euros o particularmente en dólares, que es muy típico de nosotros, independientemente de cualquier cuenta que tengan patrimonial en algún banco privado? ¿Alguien? ¿Europa? Mira, nada más una persona. ¡Wow! Japón, perdón, o sea, suena un poco ridículo, pero en yen, en euros, nadie. Mira, ni siquiera España. Wow, ok. Pues este es un poco diferente, esta plática es un poco diferente. Yo soy Agustín Barrios Gómez, soy socio fundador y director general de International Capital Partners. International Capital Partners es un fondo de inversión en bienes raíces comerciales estabilizadas en Estados Unidos. Somos el fondo hermano de uno de los fondos de capital privados más grande de México, que es Capital Real Estate, que está basado en la ciudad de Monterrey. Y en México el perfil de la inversión es un poco diferente. En México nosotros somos dueños de Walmarts, H-E-B's, que es una cadena regional de supermercados en Texas y el norte de México, Oxxos, que es probablemente la cadena de conveniencia más grande de América Latina, le pertenece a FEMSA, que es el embotellador más grande del mundo fuera de Estados Unidos. Y somos también dueños de muchas diferentes cadenas de farmacias, centros de distribución de Bimbo y demás, todo esto en México. Y nosotros, yo particularmente, fundé International Capital Partners para tener un vehículo semejante en términos de perfil de riesgo y un rendimiento atractivo de largo plazo, pero patrimonial. Nosotros compramos estabilizados y la propuesta de valor de International Capital Partners es 6,5% en dólares más 2% de apreciación anual para proteger el capital. Nosotros estamos basados en la gran Ciudad de México, tenemos nuestro back office en Monterrey y tenemos nuestra oficina de manejo de las propiedades en Houston, Texas. De hecho, nuestras propiedades principalmente están en Houston y Dallas. A ver, nuestro lema hasta cierto punto ha sido vive de tus rentas, ¿no? Es un poquito como nosotros dimensionamos nuestro producto. Este dinero que está invertido finalmente ya está invertido en ladrillos, ¿no? Y que tienen rendimientos, y bajo ese orden de ideas lo que nosotros buscamos para nuestros clientes es que puedan tener ese rendimiento muy seguro a largo plazo a partir del primer trimestre que invierten y pagado trimestralmente con todo y protección de patrimonio. Les voy a dar un repaso de este mercado, que por lo que veo sí es un mercado muy diferente al que la mayoría, si no es que todos ustedes están acostumbrados. Básicamente, a ver, ahí les va. De entrada, nada más un reconocimiento, yo creo que es increíble. Yo he estado en estos Eldis anteriormente y el hecho de que haya 400 personas aquí es impresionante, sí. Un reconocimiento para Carlos y 4S y todo el equipo. La verdad se merecen un aplauso, no sé ustedes, pero tal vez sea buen momento. Sobre todo dado el hecho de que estamos después de la comida y siempre es algo difícil. Bien, a ver, vamos empezando. Estados Unidos evidentemente es la economía más grande del mundo, ¿no? Tiene una profundidad el mercado de Estados Unidos que probablemente sea difícil de dimensionar.
México es la 11ª economía más grande del mundo. En términos de purchasing power parity, es una economía más o menos un poquito más pequeña que la rusa, un poco más pequeña que la de Brasil, es 2 veces Argentina, es una relativa potencia. Y sin embargo, Estados Unidos, con respecto de Estados Unidos, es solamente el 8% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. México representa el 8% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Ahorita les explico esta lámina porque se me están saliendo de orden, pero bueno. Para que se den una idea, nosotros invertimos en Texas. Texas solo es aproximadamente 25% más grande como economía que toda la República Mexicana. Para que se den una idea. Y eso que México es un país bastante grande. Esto lo que significa es que hay una profundidad en este mercado que la mayoría de nosotros no podemos dimensionar y no podemos apreciar hasta que realmente nos adentramos en él. Y eso muchas veces también nos causa problemas al tratar de hacer dinero en Estados Unidos. Hay un dicho ustedes saben que hay más o menos como 37 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos. Tenemos el equivalente más o menos a la población de Canadá en Estados Unidos. El 80% son o ciudadanos americanos o inmigrantes documentados. Es decir, lo que se ve en los periódicos no es en su mayoría la realidad. Pero hay un dicho entre las personas que viven en Estados Unidos, que vienen de México, que son los empresarios, y dicen ¿cómo se gana $1 millón haciendo negocios en Estados Unidos? Y la respuesta es: se empieza con 2 millones. Y esto lo que habla es de una experiencia muy dura si realmente no conoce uno un mercado que sí tiene grandes oportunidades, pero definitivamente trae grandes retos. A ver si eso. Estos son los grandes retos, ¿no? No por ser Estados Unidos quiere decir que automáticamente va a estar ni bien ubicado. Hay zonas de este país que están en seria decadencia, ni tampoco que siempre vamos a tener las oportunidades. Y en ese sentido, nosotros, en general, las personas que invertimos en Estados Unidos desde México somos de los principales inversionistas, estoy hablando en general, sobre todo en la franja sur de Texas, por obvias razones, la franja sur de California. Ustedes saben que es la frontera más legalmente cruzada del mundo. Hay más de 1 millón de cruces fronterizas al día de esa frontera, 330 puntos de entrada. Entonces eso nos hace jugadores en estas regiones, pero no nos hace conocedores del resto del ámbito. Y donde normalmente sí participamos son como el resto de los latinoamericanos. Muy típicamente invertimos también en Miami. Miami es un mercado muy particular. Se maneja muy diferente a lo que normalmente se ve en el interior de los Estados Unidos, y hay gente que se ha especializado en Miami, y solamente especializándote en Miami, en el sur de Florida, realmente conoce uno ese mercado. Es un mercado muy sui generis porque también está sujeto a los flujos de capital internacionales, particularmente cuando países como Venezuela se vienen abajo. Muchas veces el lugar inmediato es Miami. Entonces eso le da una fluctuación que normalmente no sucede en el resto de Estados Unidos. Se los menciono porque muchos, yo lo he vivido inclusive. Tenemos experiencia con Miami, pensamos que estamos en Estados Unidos, y en muchos sentidos no lo estamos. O sea, no, por lo menos en comportamiento no es lo más típico. Entonces, la realidad es que el extranjero debe tener mucho cuidado en Estados Unidos. Finalmente, es un espacio en donde hay grandes oportunidades, pero las reglas también, hay mucha competencia por muchos diferentes lados. Hoy en día los cap rates están siendo castigados, y al ratito voy a hablar del nicho particular en donde nosotros nos hemos especializado, porque hay mucho dinero. La realidad es que como se ve como un refugio,
y el dólar al final del día es la moneda, la moneda de refugio del mundo. Entonces hay que identificar aquellos espacios en donde no estamos compitiendo con las personas que tienen básicamente una infinita cantidad de dinero que realmente el rendimiento no les es tan importante. Lo que están buscando es más bien un refugio. Principalmente esto sucede con los chinos y algunas veces en ciertos momentos con gente como los rusos. Lo primero, también es importante hacer la planeación fiscal. Estados Unidos tiene un impuesto sobre la herencia, que si no hace uno la estructura corporativa correcta, totalmente transparente y demás, sin embargo, hay un cierto nivel de sofisticación que se requiere creando una empresa broker que tiene que ser que tiene que pertenecer a una empresa extranjera para evitar temas como el impuesto sobre la herencia. Ok, entonces, ¿nosotros qué hemos visto? Hemos visto que hay obviamente de todo, ¿no? Recientemente estuve en una presentación en la Ciudad de México de Prodigy Network. ¿Alguien ha escuchado hablar de Prodigy Network? Ok, no sé. Sí, han hecho su labor. Ellos de hecho nacieron en Miami, pero se fueron a Nueva York y su modelo de inversión, que es interesante, no es lo que nosotros hacemos para nada, pero es una especie de value add, ¿no? Es un refit. Esto es, compran edificios en Manhattan únicamente y los mejoran, están haciendo inclusive unos conceptos de coworking increíbles y demás. Y ellos lo que hicieron es diversificar masivamente su plataforma. Se los menciono como un caso interesante por el hecho de que ellos agarraron un camino muy diferente al nuestro. Nosotros nos fuimos muy directamente, muy al ortodoxo. Nosotros emitimos acciones. Esas acciones representan participación, o sea, son dueñas en su parte correspondiente de los edificios a través de una estructura corporativa, pero finalmente eso es lo que lo respalda. Y ellos lo que hicieron es decidir listarse dentro de las plataformas, por ejemplo, de Pershing, Bank of New York y demás. También hay hasta una especie de crowdfunding para gente como Carlos Muñoz, que siempre está buscando, ¿no? the next new thing, es muy padre, porque le da acceso a los inversionistas de toda índole y acorde con esa escalada pueden tener los rendimientos que les corresponden. Obviamente, mejores rendimientos mientras más inversión, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros básicamente a través de un ticket mínimo de $100,000, el inversionista tiene su rendimiento muy preciso depositado en su cuenta trimestralmente, que son diferentes maneras de ver las cosas. Uno no necesariamente es mejor que la otra, pero sí es importante que estemos conscientes que hay diferentes maneras de hacerlo. Desde la perspectiva de, esto es un poquito lo que hay que evitar. Otra manera de ingresar a este mercado, como la mayoría de ustedes seguramente está consciente que existen estas cosas que son REITs. ¿Conocen las REITs? ¿Sí? Ok, bueno, saben lo que significa Real Estate Investment Trust, ¿no? Entonces, Real Estate Investment Trust son instrumentos financieros. En México y en otras partes se conocen como fibras. Las fibras son fondos de inversión en bienes raíces. ¿Cuál es el tema con los vehículos de inversión que cotizan, es decir, que son públicos? Es que están sujetos a los vaivenes de los mercados financieros. Entonces, lo que acaba sucediendo es que hay una fluctuación del valor de las acciones de los inversionistas que tiene que ver con el mercado financiero. Y ese es un tema muy, muy importante. Para nosotros eso es ruido. O sea, para fondos de capital privado como el nuestro, la fluctuación en el mercado financiero que afecta el precio de las REITs, o en el caso de México las fibras, no es una fluctuación que nosotros queremos. Nosotros, para nuestros inversionistas, como estamos buscando que la gente tenga un rendimiento predecible a lo largo del tiempo, o sea, nosotros pedimos 2 años mínimo, pero la verdad es que yo sí les pido a los inversionistas que estén pensando en incrementos de 5 años. Entonces, todas esas fluctuaciones, aunque definitivamente dan liquidez, y eso es una gran ventaja, el hecho que tenga uno liquidez,
no están directamente ligados con el valor de las propiedades. Lo subyacen, mas no están ligados. En mi edificio en la Ciudad de México tenemos a Macquarie. No sé si ustedes conozcan a Macquarie, pero Macquarie es probablemente, ¿no?, el fund manager más grande del mundo. Es de Australia, es enorme. Tienen una fibra en México enorme. Y el otro día hablando con el director general, él me estaba diciendo, dichosos ustedes que sus acciones no están subvaluadas en 25%. Hoy en día la fibra Macquarie, como bien sucede en todos los diferentes elementos, está subvaluada, es decir, si uno agarra todas las propiedades que tiene Macquarie y las fuera a vender a precio de mercado, recibiría 25% más de lo que es la totalidad de su emisión de acciones. Entonces, bajo ese orden de ideas, nada más hay que estar conscientes. Muchas veces estos instrumentos tienen grandes beneficios, particularmente cuando brindan liquidez, es decir, son fácilmente intercambiables, por eso son públicos, pero hay que tener muy claro cuál es el objetivo de la inversión en cada caso. El concepto mismo de bienes raíces es un poco, o sea, les voy a platicando un poco de los nichos que existen. El nicho de oficinas, y hay que ver, a diferencia de la mayoría de nuestros países en donde podemos identificar mercados, muchas veces, bueno, por ejemplo, como Panamá para efectos prácticos es un mercado metropolitano, pues, ¿no? En Estados Unidos realmente cada ciudad, definitivamente cada estado, pero cada ciudad es un mundo. Entonces hay momentos en que oficinas, por ejemplo, están en auge. Nosotros lo que buscamos en oficinas es que haya una especie de ancla que sea medianamente AAA. Para nosotros AAA lo que significa no necesariamente tiene que cotizar, sino que tiene que tener un compromiso real en el edificio. Los contratos en Estados Unidos tienen la ventaja de ser forzosos y tienen la ventaja de que ese término forzoso es real. Si solamente salen de sus obligaciones, básicamente si quiebra la empresa o si llegan a una negociación con el dueño del edificio. Y si alguien me deja de pagar, en 3 días está fuera. Y eso es real. Entonces, eso es un gran beneficio de Estados Unidos, que realmente lo que es el enforcement, ¿no?, es inmediato. Y eso es algo que sí les tenemos que reconocer a los americanos, que han hecho muy buena labor en ese sentido, por lo menos desde la perspectiva de los dueños de los edificios. Retail, este es todo un tema. Retail, o el mercado al menudeo. Como les comenté, en México nosotros tenemos retail, ¿no? Tenemos, mayormente, también tenemos centros de distribución, pero tenemos Walmarts, ¿no?, típico, Sorianas o H-E-Bs o cadenas de farmacias Guadalajara, farmacias del ahorro y demás, que son cadenas muy importantes y muy grandes, y Oxxos. En Estados Unidos, no sé si seguramente ustedes están enterados, se habla de retail apocalypse, ¿no?, el apocalipsis del retail, el apocalipsis del mercado de menudeo. Y lo que significa no es que el sector en sí esté cayendo, el sector de hecho está expandiéndose, pero lo que anteriormente se consideraban anclas, es decir, lo que la gente buscaba siempre, que era anclarse en un Sears, ¿no?, en un Macy's, JCPenney y demás, hoy en día está un poco complicado. Les voy a dar un ejemplo en un momento. Está el sector de hoteles. El sector de hoteles da muy interesantes oportunidades. Nosotros no estamos ahí porque también tiene serios problemas, por lo menos desde nuestra perspectiva. Básicamente lo que pasa con hoteles, sobre todo si uno trabaja con las cadenas grandes, ¿no? Los Starwood, por ejemplo, que inclusive es dueño de esto. Y lo que pasa con los hoteles, como el dueño de la franquicia y tú son diferentes. ¿Y cuál es el interés del franquiciatario? El franquiciatario de un hotel lo que quiere es tener propiedades lo más sexy posible, ¿no? O sea, ellos quieren lo más bonito, quieren meterte, los contratos son así.
Y todo está perfectamente reglamentado. Los protocolos para un hotel son brutales. Y si finalmente, aunque no tengas los ingresos para justificarlo, ellos te pueden obligar a hacer mejoras, a hacer tenant improvements, perdón, no tenant improvements, porque ellos no pagan la renta, más bien owner improvements en tus propiedades. Y eso significa que en cualquier momento ellos te pueden obligar a hacer gastos que no necesariamente se justifican desde la perspectiva de la propiedad. Entonces, nosotros hemos decidido mantenernos fuera de este mercado. Sin embargo, nuevamente, no es juicio de valor, hay grandes oportunidades también en el sector hotelero. Estos son los malls. Los malls sí están viviendo un momento complicado. Como les estaba comentando, todas estas tiendas que originalmente eran anclas. Estaba leyendo un artículo. Si ubican la fricción en la compra, tienes máxima fricción, es decir, una compra en donde te acompaña el vendedor, en donde te están dando atención personalizada y demás, y mínima fricción, que es básicamente one click de Amazon, es decir, le picas y ya lo compraste y ya está en camino a tu casa sin ni siquiera meter tu tarjeta porque ya la tienen. En la parte de hasta arriba, es decir, la máxima fricción, lo que es la experiencia de lujo, la super boutique, el personal shopper, todas esas cosas, hay mucho interés por parte del consumidor y hay un cierto crecimiento. En la parte de mediana fricción, es decir, lo que son las tiendas departamentales que nacieron, en inglés, trying to be all things to all people, ¿no? En donde entras a una tienda departamental y de repente igual te encuentras línea blanca, que te encuentras alta costura, que te encuentras lo que sea. Ese es lo que está desapareciendo. No tanto la tienda de conveniencia, no las farmacias. Las farmacias también tienen un sector muy interesante porque en Estados Unidos la ley te obliga, si tú tienes una receta, y es de donde la mayor parte de la gente gana su dinero, entonces tienes que ir físicamente a la farmacia porque si no, no te pueden llenar esa receta, necesitan ese papelito, necesitan la base de datos. Entonces, lo que es la mediana, ¿no? Estas tiendas que tratan de ser todo para todos, esto es donde se está acabando. Ahí es donde ves los JCPenney's, ahí es donde ves los Macy's, ahí es donde ves los Sears, ahí es donde ves las quiebras de múltiples diferentes formatos de esa índole, y ahí es donde hay que tener cuidado. Ahora, curiosamente, eso es donde da oportunidad para gente como Carlos Muñoz y 4S, porque muchos de estos malls están convirtiéndose ya en lugares de desarrollo mixto, y esa es una gran oportunidad para los inversionistas. Yo veo increíbles espacios que normalmente son suburbanos, pero están bien ubicados y como ya tienen uso de suelo comercial, no es necesario cambiar ese uso de suelo y eso da oportunidades. Nosotros no lo hacemos, pero es una oportunidad interesante, por lo menos desde mi perspectiva, y ahí se puede ser lo más creativo que se puede imaginar. Centros médicos, enorme nicho, enorme. Les doy una cifra. Estados Unidos gasta el 16% de su Producto Interno Bruto en servicios médicos. 16%. 16% del PIB americano es el doble del PIB mexicano. Solo en servicios médicos, ¿no? Digo, para dimensionar, es impresionante. Servicios médicos da una gran oportunidad, pero también hay que tener cuidado. También nosotros hemos visto gente tropezar ahí, sobre todo en lo que le llaman off-site emergency rooms, que son estas que proliferaron en Texas. Yo ya he visto empresas quebrar por ahí. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de recibir pacientes que muchas veces no pueden pagar. Entonces, nada más hay que estar un poquitito conscientes de las limitantes de este formato. Sin embargo, no deja de ser un formato interesante. Evidentemente, sector vivienda. ¿Dónde se está viendo la mayor actividad en Estados Unidos en sector vivienda? Vivienda en renta. Vivienda en renta, pues es una gran oportunidad. Yo creo que ya hasta cierto punto está algo saturado, pero es una gran oportunidad. Este es nuestro sector, al igual que oficinas, es un sector industrial, es donde nosotros normalmente buscamos estos contratos a largo plazo, a diferencia del sector al menudeo. Los contratos son más de 5 años, 10 años, entonces eso para nosotros que buscamos flujo de efectivo es lo que más nos gusta. Nuestros clientes tienden a ser empresas que tienen inversiones importantísimos en los edificios que no se pueden llevar con ellos, entonces no te van a dejar colgando.
Este también es un sector comercial. Aunque usted no lo crea, el sector de las granjas, lo que le llaman, ¿qué es este? Es malls, medical, multifamily, farmland. Sí, farmland. Es un sector, nosotros no lo vemos, pero yo conozco a varias personas que tienen inversiones en esto y también resulta interesante para quien le entiende, ¿no? Porque ese sí tiene sus bemoles, para que vean. A ver. Este es el riesgo, ¿no? O sea, Toys R Us. Toys R Us, una gran tienda con un gran conocimiento, de la misma manera que Kmart y demás. Going out of business, ¿no? O sea, finalmente pues es una empresa que, a pesar de haber estado especializado en un nicho, fíjate, qué curioso, hablando de nichos, el nicho de los juguetes, ¿no? El superemporio de los juguetes, que tal vez la hicieron mal y tal vez por eso quebraron, pero al final del día, este es un nicho que no resultó, o bueno, resultó durante muchos años, pero ahora ya no es vigente. Entonces, nada más hay que estar muy conscientes de todo esto. Profit by investing in student housing. Student housing es un sector que ha crecido brutalmente. Cuando yo fui a la universidad en Georgetown, ahí en Washington, esto ni siquiera, o sea, existía el student housing obviamente, pero no existía como un nicho de mercado. La apuesta de student housing en realidad es una apuesta a la clase media mundial. Las personas, particularmente de diferentes países, están mandando cientos de miles de estudiantes a universidades en Estados Unidos y están buscando student housing, están buscando vivir en estos lugares, y ahora, comparado con los dormitorios en donde yo viví, hoy en día parecen verdaderamente de lujo. Puede ser que ya haya llegado a su punto de saturación. Sin embargo, existen grupos de inversión que dicen que sigue siendo una gran oportunidad. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos estar en ciudades que están creciendo demográficamente, pero no demográficamente en el sentido de que está llegando mucha gente y pues a ver qué hago, ¿no? Nosotros buscamos ciudades que están creciendo por oferta de empleo. Eso es muy importante. Por eso nuestra preferencia por Dallas y Houston. Son ciudades, Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, que no ha vivido una burbuja, como no es un gateway city, al estilo San Francisco, Los Ángeles, Nueva York. Entonces no ha vivido esta burbuja, y por lo mismo su crecimiento nos permite todavía llegar con precios interesantes. Triple net leases quiere decir que son inquilinos que se tienen que hacer responsables de la NNN, es decir, net of, o sea, neto de impuestos, seguro y mantenimiento. Eso facilita el manejo del bien raíz. Definitivamente, desde la perspectiva de un manager, eso facilita mucho las cosas y permite que nos dediquemos a lo que nosotros sabemos hacer, que es manejar la inversión per se y no estar metidos en detalles de pagos que son obviamente muy constantes. High credit ratings, obviamente. Average lease terms, nosotros sí buscamos más de 5 años, por eso también no nos gusta retail. Retail muchas veces maneja hasta menos, hasta 2. Buscamos premium tenants. El cap rate tiene que estar arriba del 6, en realidad debe de estar arriba del 7 hasta 8 para poder garantizado sobre las rentas, no garantizado en contrato obviamente, pero sobre las rentas, de dar el 6,5, 7 al inversionista después de un apalancamiento. El apalancamiento que tenemos normalmente es alrededor del 65%, que es lo que nos permite comprar propiedades. En Estados Unidos un apalancamiento normal es de 80, o sea, esto es considerado conservador. ¿Por qué? Porque son a 30 años, a tasa fija y demás. Entonces, esto lo que te permite es sacar un spread entre tu cap rate, que el cap rate básicamente es nada más el net operating income, o sea, es decir, los ingresos dividido por lo que pagaste por el edificio. Entonces, un cap rate necesariamente tiene que estar arriba del 6, 7 hasta 8 para poder pagar los impuestos, evidentemente el management fee, que en nuestro caso es únicamente el 1%, y poderle entregar al inversionista después de impuestos y después de fees un 6,5, 7%. En particular, como les comentaba, para nosotros nos ha gustado mucho Texas. Texas es todo un país. Esta es una comparación entre México y Texas. Y lo que hemos visto normalmente
es que siempre gana el número uno en términos de clima de negocios, no tiene impuesto estatal. Hay una serie de cosas que nos brinda Texas que nos han gustado. Nada de esto es para decir que un mercado es mejor que el otro. O sea, finalmente nosotros nacimos de un fondo mexicano en donde yo personalmente estoy invertido. Simplemente nuestra estrategia es diversificación. Es decir, nosotros necesitamos brindarle al inversionista un esquema de diversificación. Independientemente de dónde estés, si estuvieras en Estados Unidos, lo lógico sería invertir en nuestro fondo hermano para estar también en México, ¿no? Y hoy en día que hay tanta incertidumbre, también es importante resaltar algo que siempre les digo a mis clientes potenciales y prospectos. Esto tiene que ser una buena estrategia de inversión independientemente de quién gane la presidencia de tu país, ¿no? En este caso en México, que hay mucha preocupación. O sea, finalmente esto tiene que hacer sentido, no es coyuntural, es patrimonial y es a largo plazo, y así se debe de ver, por lo menos desde nuestra perspectiva. Pues muchas gracias, ahí están los datos para quien quiera más información, con muchísimo gusto. Muchas gracias.